Bien, muy buenas noches a todos. Digo buenas noches, buenos días. No quiero alargar esta parte de la realimentación porque sí creo valioso pues poder aprovechar lo cercano que ha sido el evento para poder compartir con ustedes unas reflexiones. En primer lugar, esta parte de la técnica de la microdocencia realmente puede abarcarnos pues prácticamente todo un curso. Y el elegir 5 minutos pues ha sido un parámetro más bien circunstancial, y esto pues también más o menos el tiempo va entre a 15 a 20 minutos, pues cuando contamos con más tiempo solamente para esto. Pero bueno, esas son las circunstancias y vamos a hacer lo mejor que podamos con las circunstancias que tenemos. Es indispensable que veamos este ejercicio de microdocencia desde el piso de la reflexión, desde ese continuo de la reflexión y como un elemento de mejora continua. Más adelante pasaremos un video en el que Bill Gates da cuenta de lo importante que es este proceso de feedback en inglés como herramienta para la mejora docente. Pues bien, como saben, esa es la finalidad con la cual se realiza esta actividad, y a nivel individual quiero también hacerles una propuesta, lo dejo nada más abierto. También lo practicamos en otra clase que le voy a llamar microtemas. Es decir, que con ese sentido de la formación continua, les quiero retar a que la próxima clase, libremente, alguien vaya preparando pues alguna noticia, algún artículo, algo que haya leído que crea que nos puede interesar a nosotros como docentes en formación, y tiene que presentarlo en 30 segundos. Puede tener reloj, no pasa nada, pero es una manera en la que a través de un ejercicio de síntesis también vamos buscando formarnos y compartir con los demás lo que vamos aprendiendo. Pero bien, lo que ya estamos sobre la marcha, la microdocencia, fue esta presentación de 5 a 6 minutos, donde a nivel general hablamos de una introducción, un desarrollo, un cierre. Los criterios que elegimos, que fuimos integrando, tenían que ver con el uso del tiempo, que estaba limitado a 5 o 6 minutos, la capacidad de transmitir las ideas lógicas y relevantes, esa capacidad de síntesis, de poder llegar a lo esencial, y también bueno, aquí se repite la parte del tiempo y el manejo de la voz. Como saben, no es simplemente lo que se dice, sino cómo se dice. Y ustedes nos dieron cuenta cómo a través de esa pasión, de ese interés que tienen por el tema, algo puede resultar incluso más atrayente para nosotros o menos. Los criterios para la microdocencia. Por un lado, algunos autores hablan de la necesidad de la organización de la información como primer paso, es decir, esa estructura que tiene lo que estamos presentando. Por otro lado, nos plantean el reto de hacer una inducción a la clase, es decir, partir de los presaberes o de otro contenido que, aunque no sea directamente vinculado a la clase, puede empezar a atraer el interés de los alumnos. Es esta parte donde nos jugamos el captar la atención. Piénsenlo como en esos primeros minutos de una película donde uno dice, no, pues qué aburrido, cambio, o quiero saber más de qué va esto. Esta parte es la comunicación, la manera en la que vamos transmitiendo las ideas, que de la manera más concreta hablamos de las variaciones del estímulo, el hecho de si usamos un proyector, pero eventualmente ya no estoy mostrando lo que quiero ahí, lo apago. En el momento en el que estoy hablando y les pido cierren los ojos, pongan atención a esto, estoy variando el estímulo, el canal a través del cual se está presentando la información está variando. Luego tenemos la parte de los apoyos visuales o materiales didácticos, que aunque ciertamente no es indispensable tener una computadora y un proyector, también ustedes nos dieron prueba de cómo con un papel, con una actividad, con plastilina, se van generando estos elementos. Y sí es bien importante que los tomemos en cuenta. No se vale el que a lo largo de todas las clases, y digo, pues puede haber una clase que sí, no pasa nada, no estamos en contra de la exposición de la clase o de las ideas, pero sí en la enseñanza por competencia debemos saber que eso solo puede pasar, pero no debe ser lo normal. En la medida que diseñamos actividades, usamos recursos, reciclamos materiales, planteamos retos, donde los alumnos se involucran, y esto es muy valioso. En el grupo sabemos por la tabla de inteligencias múltiples que hay varios kinestésicos. En esta parte, por ejemplo, en la que Engel nos pedía ponernos de pie, variar, o en la que, si no estoy mal, Carlos nos pedía movernos
para irnos asociando a inteligencias primaria, secundaria, activo, no activo. También en esa parte damos fortaleza y potenciamos estas habilidades que tienen las personas kinestésicas. Y este es otro elemento que es muy importante, el manejo de las preguntas. Las preguntas no tienen un lugar cerrado en la exposición y en particular el desarrollo de una clase por competencias. Pueden servir tanto para iniciar una clase, para captar la atención, para reforzar una idea, para hacer una pausa, para evaluar. Y este manejo de las preguntas es bien importante. Hay algo que es recurrente a veces. Es como muy cómodo decir, bueno, ¿entendieron? Y como nadie me dice nada, asumo que entendieron. Y no necesariamente es así. ¿Cómo saben ustedes que los alumnos de verdad comprendieron los contenidos que ustedes les presentaron? ¿Por qué no contestaron ninguna pregunta? Es necesario entonces que al presentar un contenido también nosotros hagamos las pausas, sea a través de una pregunta, una actividad, que nosotros vayamos validando la comprensión. Y es por eso que el manejo de las preguntas se vuelve algo crítico. A través de preguntas los alumnos manifiestan interés y a veces no es tanto lo que preguntan, sino por qué lo preguntan o qué está detrás de una pregunta. Así que ahí es donde también se aplica toda nuestra experiencia como maestro, nuestra pericia para saber cómo olfatear qué más hay ahí o qué interés hay o cómo se conecta con una experiencia del alumno y poder orientarle en eso. Las fases de este ejercicio pues han pasado inicialmente por un diagnóstico que necesito pues pedirles que lo vayan integrando en su portafolio, es decir, que quede plasmado como una hoja crítica esta microclase y les voy a dar unas preguntas guías en un momento. Luego vamos a empezar a integrar las competencias a partir de los contenidos que vamos desarrollando en clase y las últimas dos clases, para que no tengamos que correr como hoy, vamos a dedicarle a las presentaciones y a las presentaciones del portafolio. De esa manera, partiendo de las preguntas que les propongo para contestar, ustedes podrán tener un antes y un después de su experiencia. Incluso les propondré que la última clase la grabemos, porque será también muy interesante como ustedes, aunque terminen una materia, apenas van empezando una maestría y que ustedes puedan guardar ese video y contrastar cómo dan clase, pues en ese momento, en marzo 22 de 2018, y cómo ustedes han enriquecido su práctica docente ya a principios del 2020 y en adelante lo que quede de vida. Los criterios que aplicamos ya los había mencionado y estas son las preguntas que les propongo. No me voy a detener a leerlas o a explicarlas de manera muy detallada. Pueden pausar el video, leerlas. Si hay alguna pregunta que surge, con gusto estoy para aclararlos. Pero el espíritu que mueve a estas preguntas es hacerlos pensar, hacerlos reflexionar. Que no demos nada por supuesto. Es que yo doy clase, yo siento, o mis alumnos dicen yo doy buenas clases, pero siempre hay algo que se puede mejorar, siempre hay algo que se puede replantear. Y en esta parte, en la parte de la preparación de la clase, sí me parece importante el objetivo. No basta con decir, este es mi objetivo de clase. Tenemos ya en una secuencia más grande de clase que comprobar si se está comprendiendo, porque una cosa es lo que queremos nosotros enseñar y otra es lo que los alumnos nos están comprendiendo. Y hay algo más por las competencias, es el hecho de los contextos. No nos puede bastar, bueno, vamos a hablar de tal tema porque pues, está en el programa o tal tema porque a mí me parece relevante, sino que cada tema tiene que buscarse la utilidad práctica. ¿Eso para qué le va a servir en la vida? ¿Para qué será útil? Y la verdad aquí sí me permito ser un poco disruptivo. A veces ciertamente tenemos programas que cumplir o cosas que terminar o pues, temas que me dan. Pero si no es relevante para la vida del alumno, si usted mismo lo percibe como que esto es inútil y no le ve desde su experiencia como adulto, ni siquiera platicando con otros, porque eso es valioso. A veces puede que yo solo vea este contenido desde una perspectiva de mi materia, pero no lo vea de otra. No me atrevo a decir que todos los temas del sistema sean relevantes. Y es por eso que ustedes también tienen que ser críticos. Y si encuentran que un tema no es relevante, no es útil, no es pertinente, el alumno no le va a servir para nada en su vida, no lo martirice. Haga lo que tenga que hacer como esencial básico, otra actividad y pasamos a otras cosas que ustedes como expertos en su materia sí entienden y sí reconocen como útil, vital e importante. ¿Es un poco riesgoso esta sugerencia? Sí, lo sé, pero parto de ese buen juicio de ustedes y además de que trabajan de manera colegiada con otros compañeros, para no discriminar temas simplemente porque a mí no me gusta, porque a mí no me parece o porque no, pues no termino de entender de qué va el asunto.
En la parte del durante la clase, estas preguntas apuntan más a una cuestión de metacognición, pero sí es importante al revisar, sobre todo, esto lo vamos a ver más adelante con estrategias didácticas, digo más adelante en otra materia, cómo cada materia tiene una didáctica particular, cada grupo, no es lo mismo dar clase a una primaria que a una secundaria, no es lo mismo dar clase a un grupo de niñas que a un grupo de niños, y todo esto antes que pues preocuparnos debe retarnos, porque en la medida que vamos practicando puede ser que al principio una planificación sea difícil, esta personalización del aprendizaje, pero en la medida que lo vamos practicando nos vamos llenando de un repertorio de estrategias en el cual se va mejorando todo esto. Finalmente, en la parte del después, estas están en el sentido metacognitivo, ya lo he comentado, qué es lo que te ha resultado útil. Si hay algo que dicen, no, pues esto me lo dijeron, pero no me parece, sí es importante que ustedes se detengan y digan por qué no me parece, qué cosas son las que, por qué no termino de creerme este comentario, y ya que vamos a volver a pasar al final del curso, que ustedes se vayan planteando ya elementos que vamos a integrar en su proyecto profesional, que es otro de los instrumentos, las partes claves del portafolio, en las que ustedes se retan a mejorar.